Nosotros los adultos pues aquí nos quedamos, gloria al Señor. Pasen todos los niños, los jóvenes, bienvenidos, welcome everybody. Que el Señor les bendiga muchísimo en esta hermosa mañana, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Te adoramos, Señor Jesucristo, te exaltamos porque eres bueno, Señor Jesús. Segunda de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. En el capítulo 3, versículo 14 en adelante, así como está, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el canon bíblico. Prepare su libreta, prepare sus lentes, prepare su Biblia, prepárese un buen lapicero para que usted pueda apuntar, pero sobre todo prepare muy bien su corazón, su mente, para que la palabra de Dios pueda penetrar y que así podamos ser edificados. Segunda de Timoteo 3:14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer bien, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para derraguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso es la palabra del Señor. Hoy queremos hablar acerca, amados hermanos, de lo que es el canon bíblico. Para comenzar, la palabra canon es una palabra griega que quiere decir canet. Es la palabra canon, canet. La palabra cano o la palabra canet quiere decir una caña de medir o cinta métrica, dicen ustedes. Es, hermanos, una caña de medir para medir. Y la palabra canon quiere decir, amados hermanos, libros inspirados por Dios. Desde el momento, amados hermanos, que un libro se va a canonizar, tienen que mirar que ese libro haya sido inspirado por Dios. Y un libro inspirado por Dios no tiene ningún defecto y ningún error. Nada. Porque es inspirado por Dios. Dios nunca comete errores y Dios nunca comete defectos. Porque Dios es santo y Dios es puro. Por eso la palabra del Señor dice que toda la escritura que es inspirada por Dios es útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera que el hombre de Dios sea maduro. Esta palabra perfecto aquí, esta es la palabra maduro. Y una persona madura quiere decir una persona, hermanos, que ha prosperado. Una persona que ha madurado moralmente, espiritualmente, en todos los aspectos como cristiano. Porque hay personas que tienen 15, 20 años, pero nunca han madurado. Siguen siendo bebitos. Hay que darles la pacha, el pepe, la mamila, el biberón. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, del 11 en adelante. Porque dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, las personas que van siendo perfeccionadas a través de la santificación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Miramos este problema, amados hermanos, acerca del canon bíblico.
Este problema, amados hermanos, no es reciente. Este problema comenzó, hermanos, en el año 95 al 97 de nuestra era, en la iglesia primitiva. Cuando se hubo ese debate, ¿qué cosa es lo que se iba a hacer con todos los libros que había? Para muchos esto era un desbarajuste completamente, porque no tenía la certeza cuáles libros exactamente eran los libros que se deberían de usar como inspiración divina de Dios. Ya que del Antiguo Testamento, hermanos, existían libros como la epístola de Jeremías, la epístola de Isaías, el libro de No, los libros de Salomón. Estaban los libros que se le conoce como Judí, Primera, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y todos esos libros que estaban, hermanos, en esos tiempos. Ahora, libros del Nuevo Testamento, que estaban los 27 libros que tenemos en la Biblia, pero también estaba, hermanos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Lázaro y otros más, amados hermanos. Entonces no se ponían de acuerdo cuáles eran los libros que se deberían de usar como libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En ese año 95, 97 de nuestra era, se decidió, amados hermanos, por el concilio de Yania. Y cuando hablamos de concilio, amados hermanos, es cuando todos los obispos tenían que reunirse para ver cuáles eran los libros inspirados por Dios. Y cuando hablamos de obispos, por ejemplo, en el año 300, ya en el siglo 3, se cree que había más de 1500 obispos. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la palabra obispo? Lo he estado enseñando muchísimo. La palabra obispo, para que usted otra vez, pero ya, please, apunte o apréndaselo, por favor. Se lo suplico, se lo ruego con lágrimas. Quiero que ustedes sean personas conocedoras para que puedan presentar defensa a todo el que demande razón de este camino. Cuando hablamos, hermanos, acerca de obispo, era un supervisor, un pastor, un teólogo, un maestro. Era un supervisor que se encargaba de supervisar a ciertas iglesias que eran, hermanos, se dividían por regiones en aquel entonces. Usted sabe que estaba lo que era la región de lo que era el Oriente y el Medio Oriente, lo que era Egipto, lo que era Jerusalén. Ustedes saben todos los concilios, o sea, las sedes principales que había en lo que era la iglesia primitiva. Estaba el concilio de Jerusalén, estaba el concilio de Nicea, estaba el concilio de Éfeso, estaba el concilio de Antioquía, estaba el concilio de Roma, estaba el concilio de Cartago, estaba el concilio de Hipona, estaba el concilio, amados hermanos, de todas esas regiones. Y todos esos concilios tenían sus obispos, sus supervisores. Cuando hablamos nosotros de esto, hermanos, en ese tiempo se cree que había más de 1500 obispos o supervisores que estaban al cargo de supervisar la iglesia en el continente africano, en el continente del Medio Oriente, en el continente europeo, que había, hermanos, traspasado el evangelio, cruzado todas esas fronteras. En ese año 95, hermanos, se reúnen para ver cuáles eran los libros. Allí se decidió completamente que el libro, el Antiguo Testamento, quedó canonizado solamente con los 39 libros
inspirados por Dios. Ahora, ¿por qué se quedó, hermanos, escrito y se quedó como libros canonizados? Si antes de eso estaba, hermanos, funcionando, hermanos, la Biblia, en muchos judíos tenían lo que era el Antiguo Testamento, hermanos, con los 39 libros más los 7 libros que hoy tiene la Iglesia Católica. Esos libros, hermanos, estaban funcionando porque esos libros se quedaron en un acuerdo en lo que fue, hermanos, en el Concilio de Alejandría en el año 250 antes de Cristo. Allí se quedó como canonizado esos libros. En otras palabras, los 39 libros y los 7 libros que tenía o que tiene la Biblia católica. Pero en el año 95 al 97, repito, ellos dijeron: no, nosotros no hemos aceptado y no aceptaremos eso. Nosotros aceptamos el canon que quedó escrito desde el año 420 por Nehemías y Esdras. Escucha bien. ¿Por qué razón y por qué motivo ellos no aceptaron eso? Jesús mismo citó unas palabras. En Mateo 23, versículo 35, Jesucristo citó unas palabras que para el buen entendedor, para el teólogo, para el que estudia la Biblia, sabe lo que Jesús estaba hablando. Dice que él citó, dice, desde Abel, la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto en el altar, el hombre de Dios. En otras palabras, el Señor está citando los libros inspirados por Dios. Cuando se habla de Abel, se está hablando de Génesis hasta Zacarías. Yo quiero que entendamos esto. De ahí en adelante se comienza lo que son los 400 años de silencio, donde Dios no habló, no levantó profeta, castigó al pueblo por el pecado que ellos cometieron. Entonces todos esos libros, hermano, el libro de No, el libro de Macabeos, el libro de Barú, el libro de Judí, el libro eclesiástico, el libro de sabiduría, y todos esos libros fueron escritos en esos 400 años. Pero todos esos libros fueron escritos por judíos que tenían una mentalidad griega. Y ellos dijeron: no aceptamos esto nosotros. En primer lugar, tenían que ser escritos la Biblia en hebreo o en arameo. De ahí en adelante no se aceptaba. Por eso fue que, hermanos, cuando hablamos acerca de lo que es la Septuaginta, los 70 hombres que en Alejandría, Egipto, tradujeron la Biblia del hebreo, del arameo al griego, ellos allí canonizaron esos libros que se escribieron en ese tiempo, que ya estaban caminando. Pero aún todavía en los libros, para ser más exactos, los libros de los Macabeos, aún todavía no se escribía. Porque la Septuaginta tradujo la Biblia en el año 250. Y los libros primera y segunda de Macabeos se escribieron hasta en los años aproximadamente 140 o 100. Hermano, la historia está desde el año 167. Ustedes saben que antes el año, en lugar de subir, iba bajando. Si han visto ustedes el calendario. Entonces quiere decir que aún los libros de Macabeo, primera y segunda de Macabeo, aún todavía no se había escrito. ¿Cómo fue que dicen los católicos que la Septuaginta en el año 250 los tradujeron y el Espíritu Santo los canonizó
como inspirados por Dios si todavía ni se escribían? Entendamos todas estas cosas. Y esto usted lo tiene que saber, porque un día le van a caer los católicos a usted en su casa y le van a hablar de esto. Y si usted no sabe nada, déjeme hablarle al pastor. A ver, lo voy a invitar a unos camarones y a ver si él me habla y me responde. Yo le estoy enseñando a usted. Creo yo que usted es un alumno que debe de saber estas cosas. Entonces el concilio de Yania en Jerusalén no aceptaron. Dijeron: nosotros no aceptamos esos libros porque fueron escritos en el tiempo del silencio, donde Dios no habló, no inspiró. Algún momento jamás Dios habló. Entonces siguieron los problemas. Los problemas siguieron, hermanos, con las herejías. La iglesia se comenzó a dividir por sus mismos obispos, por sus mismos teólogos, por su mismo. Por ejemplo, comenzamos con un teólogo, Marción. En el año 130 aproximadamente, Marción, amados hermanos, era un teólogo, un maestro, hijo de un obispo muy reconocido. Y él comenzó, amados hermanos, con la herejía. Él fue el primero que comenzó a hacer el canon bíblico, y él solamente aceptó como inspirado por Dios el Evangelio de Lucas. Él rechazó Mateo, rechazó Marcos y rechazó San Juan. Y solamente 10 cartas paulinas él aceptó. Escuche bien, era un hombre muy reconocido, muy elocuente. Era un hombre que tenía muchísimos discípulos. Y él enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era malo, pero que el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Marción, hermanos, era un predicador que predicaba todo lo que la gente quería escuchar. Todo lo que hablaba de infierno, todo lo que hablaba de que la gente se asustara, él evitaba todos esos mensajes. Él se llegaba con los mensajes que a la gente le gusta escuchar. Que tú eres una persona bendecida, que Dios te va a seguir bendiciendo más y que Dios te va a dar más. Hermanos, toda esa doctrina, amados hermanos, por eso es que él ganó muchísimos feligreses o seguidores. Porque usted mira las iglesias hoy en día. Usted quiere ver una iglesia llena. Usted no va a mirar una iglesia llena donde se predica, se dice al pan y al vino lleno. Usted no va a ver una iglesia así. Pero si usted quiere ver una iglesia donde esté abarrotada, en esa iglesia se le predica lo que la gente quiere escuchar. Y la gente se siente satisfecha. Y hasta dice: ¿para qué vas ahí con el pastor Plata? 20 para acá. Ese pastor puro palo y puro palo. Y que hay que vivir en santidad y que busque de Dios y que Cristo viene. Y si no, te vas a quedar en la tribulación. Y si no, te vas a ir al infierno. Algunos hasta se atreven a decir: yo ya sé Biblia, ya no necesito que me diga eso. Yo lo que necesito es que me levante el ánimo. Pero es que no soy yo, es Dios, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacía Marción? Ese era el tipo de mensajes que él tenía. O sea, para atreverse a decir que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, o Yahvé o Yahweh, era malo, y que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, era puro amor. Imagínense nomás. Quiere decir, no le gusta a la gente que le hablen de puro amor. Pero acuérdense que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. En otras palabras, debemos de entender que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento.
Ese Dios se hizo carne, gloria a Dios, y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, Jesucristo. Alabado sea Dios. Dios vino en la persona de Jesús. Es el mismo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces comienzan las herejías, hermano. Y luego tenemos otro hereje llamado Sabelio, en los años 230, 215, 230 en adelante de nuestra era. Sabelio es, hermanos, el que, o más bien uno de los líderes de los unitaristas. ¿Usted sabe lo que es el unitario? Muchos lo conocen por lo solo Jesús. Él es uno de ellos que él, amados hermanos, definitivamente se opuso. Él dice que el Dios de los cielos, amados hermanos, Él es el mismo, pero él dice que Dios se manifestó en tres formas. Por eso, aparte de ser unitaristas o solo Jesús, se le llama, hermanos, los formadores. O sea, que ellos dicen que Dios se manifestó en tres formas. No aceptan que Dios se manifestó en tres personas. No lo aceptan. Por eso se le llama el unitarismo o el formalismo. El formalismo es la palabra correcta. Se le llama el formalismo porque Sabelio fue uno de los primeros que comenzó con esa doctrina. Ya se ha de imaginar, ahora no nomás era Sabelio, sino muchos obispos que adoptaron su doctrina. Era un pleito de perros, para que entiendan. Ya estaban todos los obispos, los seguidores de Marcio, que estaban predicando duramente. Todo, amados hermanos, la región que les tocaba a ellos como obispos, esa doctrina la comenzaron a meter todos ellos. O sea, la iglesia estaba dividida y tenía un problema gravísimo. Y luego se levanta otro, Arrios, el arrianismo. Arrios, amados hermanos, se levanta, oiga bien, y con él muchísimos obispos le siguieron. Arrios decía que Jesús era inferior a Dios. Arrios decía que Jesús fue la primera cosa criada de Dios. Y Jesús no es criado. Yo lo he dicho más de una vez. Jesús no es criado, Jesús es engendrado. Es muy diferente criado a engendrado. Criado es lo que dijo Dios: hágase esto, y todo se hizo, se crió por la palabra. Pero Jesús no fue criado por eso, fue engendrado por el Padre. En otras palabras, Dios, Jesús es Dios. Él mismo había dicho: yo mismo iré y andaré con ustedes. Yo mismo seré su salvador de ustedes. Entonces, todas esas doctrinas, eso comenzó aproximadamente en el año 315 de nuestra era. Ahora ya se ha de imaginar usted, amados hermanos, cuando Constantino en el año 325 convocó a todos los obispos, y se le conoce, amados hermanos, como el concilio ecuménico. En el año 325, hermanos, de Nicea. Nicea es parte geográficamente de lo que es Turquía. Ya lo dijimos la otra vez.
¿Qué cosa hizo, hermanos, el emperador? El emperador había profesado que él era cristiano. Su madre sin que era cristiana. En otras palabras, entonces él desde chico, él conocía de Dios. Pero él nunca hizo un compromiso como lo que yo predicaba anoche. Así hay gente que usted los mira en la iglesia, saben cantar. Es más, yo dije la otra vez que tenemos hasta predicadores, cantantes, líderes, músicos en la iglesia, hermanos, que no son nacidos de nuevo y tienen un privilegio. Y yo ya enseñé acerca de eso. Enseñé ya del deísmo y del teísmo. You remember? ¿Se acuerda que es la palabra deísta y teísta? Una vez más, la palabra teísta quiere decir una persona que ha nacido de nuevo. Teísta, teos, quiere decir, la palabra teos quiere decir Dios. Una persona teísta es la que ha nacido anopsen, que ha nacido de arriba, que ha nacido del Espíritu Santo. Pero una persona deísta cree en Dios, cree en la palabra, canta, predica, enseña, toca y todas las cosas. Y usted los oye que hasta hablan. No, hombre, yo tengo una gran fe que así será así. Pero no son nacidos de nuevo. No han nacido de nuevo. Y usted sabe que tenemos muchísimas iglesias. Por decir así, no critico, pero la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Los testigos de Jehová no creen en el nuevo nacimiento. Y puedo decirle muchas religiones que no creen. En otras palabras, si no creen en el nuevo nacimiento, ¿cómo van a ser teístas? No pueden. No pueden. Y no son grandes teólogos. Usted se encuentra y se enfrenta con un testigo, lo deja callado, porque ellos saben más Biblia que ni nosotros. Nosotros, usted mira a las hermanas el día de las cultos, las hermanas tienen que estar leyendo. Ay, no puedo porque se me olvidaron los lentes, porque un versículo no se lo sabe. Lo mismo los varones. Usted los mira, pasan aquí a dar un texto y le están temblando las corvas, así las piernas. Mire, pregúntele que está a su lado, ¿cuántos textos te sabes de memoria de la Biblia? No texto no de las novelas, no. El hermano sabe 5. A ver, levántenme la mano, 10, 15, 20, 30. Ahora usted entiende por qué el Espíritu Santo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocemos de fútbol, conocemos, amados hermanos, de política, conocemos de novelas, conocemos de Facebook, conocemos de YouTube, conocemos de todo, pero menos de la palabra de Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y no les hemos dicho: lean la Biblia. Dígale que está a su lado, pero somos bien burros, cabezones. Pero dígale, pero nos la vamos a ver con Dios. Porque el burro no están defendiendo a los burros. Yo también los defiendo. ¿Alguien se une a defender los burros, hermano? Sí, porque el burro usted lo suelta en el campo y el burro se viene para el pueblo y el burro no va a llegar a la casa del vecino. El burro va a llegar a la casa de su amo. Pero mire los cristianos, los días de culto, ¿para dónde se van? ¿Ah? ¿A la pulga? ¿Al mall? ¿A la playa? ¿Al fútbol? ¿A la pesca? ¿Al pori? Entonces tenemos que defender los burros y a las burras también. Sí, hermanos. Por eso dice el Señor en el capítulo 1 de Isaías: escucha tu tierra, tu pueblo, que Jehová habla. Escúchame, dice, y aquí te va un mensaje que te va a doler. El burro conoce su amo y el animal, el toro, conoce su pesebre. En otras palabras, si se enoja, que se enojen, pero yo los estoy rebajando peor que animales.
Y eso le está diciendo a algunos que estoy mirando. No, espéreme. Le hace el favor y luego se va a su camino. Es todo. Soy de rancho. Le hace el favor y él sigue adelante. Es todo. Porque él va a hacer lo que se le ha mandado hacer. Oiga bien. Te va a tumbar la leña, a lo mejor, sí, la tienes que recoger y te va al trabajo y todo eso, ¿verdad que sí? Pero pues él también tiene su naturaleza. ¿Hello? Por eso dice la Biblia que cuando Dios hizo el universo, hizo los animales, miró, hermanos, que el chango tenía la changa, el pato la pata, el toro la vaca, el burro la burra. Pero miró a alguien y dijo: wow, Adán, pero yo a Adán lo hice con una naturaleza de que desee tener mujer. Y dijo Dios: no. Ahí va para los solterones y solteronas. Dijo Dios: no es bueno. No es bueno que el hombre esté soltero, porque le van a hacer muchos problemas al pastor allá en la iglesia. Porque van a hacer destrozo. Una persona soltera, hermano, es como un burro en persona. Claro, eso es lo que se conoce temor de Dios. Bueno, bíblicamente, moralmente, el apóstol Pablo nos da una descripción. Dice que personas mayores de 60 años, tengámoslos ya, porque el Espíritu Santo sabe el cambio que hay. En otras palabras, es un cambio que el hombre puede detenerse. O sea, que el hombre puede usar lo que el apóstol Pablo dijo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Oiga bien, pero el Espíritu Santo claramente lo dice. O sea, hermano, si usted no tiene 60 años, dice el apóstol Pablo, no trates de estar o de no casarte. Pero dice claramente, hermanos, porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se comete. El apóstol Pablo añade, dice, que ese tipo de personas, hermanos, son los que hacen destrozo en la iglesia. Yo lo que estoy hablando es bíblicamente. Porque imagínense una mujer de 20 años, 22, 30 años, 40 años, según la ciencia médica, dice que la mujer a los 40, 45 años es la mujer más peligrosa que pueda haber, estando soltera. Eso se ha dicho científicamente, hermanitos. Oiga bien. Porque de 22 años en adelante, el sexo lo toman como algo, en otras palabras, algo satisfactorio, algo pasajero. Pero ya de esa edad, la mujer dice que lo toma con toda calma. Oiga bien, y no vamos a entrar en detalles más. Pero por eso el Espíritu Santo dice
que todo hombre, toda persona de 60 años, el Espíritu Santo sabe los cambios que hay. Quiere decir que una persona ya de eso, no quiere decir que no tiene deseos y que no quisiera tener hombre o tener mujer. Sí, pero ya su mismo organismo mentalmente ya puede superar, porque el espíritu que Dios nos ha dado es de poder y de dominio propio. El don de continencia es muy aparte, es muy aparte. Puede hacer que, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía el don de continencia. Y el apóstol Pablo fue casado, porque Pablo pertenecía al Sanedrín. Y toda persona que pertenecía al Sanedrín tenía que estar casado. O sea, estamos hablando del Sanedrín. Eran los 70 ancianos que regían, hermanos. Eran los 70, hermanos, hombres sabios. Tenían que estar casados. Por eso el apóstol Pablo ya en la iglesia del Nuevo Testamento manda que los ancianos, los obispos, el diácono sea marido de una sola mujer. Esto quiere decir que el apóstol Pablo fue casado, pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor lo dotó del don de continencia. Ahora, si hay alguna hermana, algún hermano que cuando aceptó a Cristo recibió ese don de continencia, no se sienta mal lo que estamos hablando. Al contrario, glorifique a Dios. Porque estoy mirando algunas que están hasta colorados. No les gusta que hablemos de esto. No, usted no se preocupe. ¿Cómo se da cuenta la persona que tiene don de continencia? Usted lo mira, nunca te anda haciendo problemas en la iglesia. Si es mujer, no anda coqueteándole a nadie de ahí. Se dedica a servir a Dios exclusivamente. Si es varón, se dedica exclusivamente a buscar de Dios. Pero el que no tiene don de continencia, hermanos, le avienta flores a todas las mujeres, hasta parece dueño de florerías. Adiós las flores que yo con aroma tengo, con esas flores en mi jardín sería el jardinero más feliz. Y comienzan, amados hermanos. O sea, lo que le dicen a una se lo dicen a todas las demás. Eso es lo peligroso. ¿Y existe eso en la iglesia? Sí. Nomás de repente ya la hermana comió mucho menudo y anda. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta, hermano? Esto es un peligro. Porque hay muchos hermanos mejor se van de la iglesia. ¿Por qué mejor se van a los bailes? ¿Por qué mejor se van por allá? Porque quieren andar con hombres y mujeres. Porque no tienen el don de continencia. Ahora Dios no le está prohibiendo que no se case. No. Ahora si tú dejaste a tu marido y tú fuiste, o tu hermano fuiste el culpable, la que se vaya a casar contigo que se la piense 2 veces. Porque va a estar en adulterio toda la vida. La Biblia dice que la que se casa con el adúltero. Ahora, usted va a decir, pastor, pero ¿cómo no los corre de la iglesia? No. Dice la palabra del Señor a los adúlteros y a los fornicarios: hey, pastor Plata, tú no te metas. Se quieren casar, que se casen. Pero ese es el trabajo, dice, de Dios. No es el trabajo mío. No. A los adúlteros, porque me dice, pastor, yo ya fui casado 5 veces y es pecado que me case la 6ª. Pues desde la 2ª, criatura. En otra vez, pero a veces nosotros queremos justificarnos con esto y con esto y con esto y con lo otro. Yo prefiero que mejor Dios sea el que los juzgue, pero cásate ya, porque me vas a. Hay personas que tienen hasta 3 embarazadas en la misma iglesia. Sí, hermanos. Y hay mujeres, oiga, hay mujeres que también, ay, hermano, qué guapo se mira. Yo creo que su esposa debe ser bien feliz con usted.
Se ve que usted es bien cariñoso. ¿Cómo me gustaría tener un esposo así? Y él comienza a retorcerse, parece que trae pulgas. Y al ratito, ¿qué cosa es? O si no, el hombre o la mujer: hermana, hermano, anoche lo soñé. ¿Y cómo me soñó, hermana? Ay, hermano, me da vergüenza. Y a otro día: dígame, hermana, al cabo ya estamos adultos. Oiga bien, usted sabe que Satanás, hermanos, usted sabe que Satanás, hermanos, opera en nuestro consciente, nuestro inconsciente y nuestro subconsciente. Claro, claro, claro. Ahora, tenemos que entender que Dios, escuchen esto bien, varones y mujeres, Dios a nosotros nos ha dado un organismo. Y así como Dios nos dio células para que reproduzcan la sangre, nos dio células para que esté reproduciendo todo, Dios nos dio organismo a nosotros para que esté reproduciendo. Hermanos, se está grabando, pero esto no lo digo porque muchos de ustedes se asustan, que no es malo. Claro, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por ejemplo, Dios a nosotros los hombres y a ustedes las mujeres, Dios nos ha dado a ustedes y a los hombres, nos ha dado, hermanos, miembros reproductivos. Ustedes las mujeres, Dios les dio algo que ustedes después de su menstruación, Dios les dio algo que ustedes andan ovulando. Y que en ese tiempo el cuerpo no es que usted quiera, no es que usted diga: ay, yo quiero estar con un hombre. Ay, no, 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 no. Su cuerpo, su naturaleza que Dios le ha dado. A nosotros los hombres, Dios nos dio una máquina reproductora para reproducir lo que es semen. Oiga bien. En el mundo médico al hombre le llama que tiene sueños húmedos, lo que el hermano dice perturbaciones. Perturbaciones. Ahí es donde Satanás se acomoda. Se acomoda, ¿para qué? Para que la mujer diga: estaba soñando con Julano, ay, pero que me abrazaba, y ay, qué bonito besaba, y ay, qué bonito sentía. Ay, sentía que andaba por las nubes, pero ¿qué crees? Desperté y me volví a dormir para ver si seguía el sueño, pero ya por más que quería, ya no. Usted sabe lo que es perturbaciones. Y no me diga que no, porque la estoy mirando algunas muy santitas. Yo dije que es un sistema que Dios puso. ¿Vamos a altercar con Dios por eso? No. Si Dios no le da a usted el óvulo, ¿cómo vinieran cabezones? Si Dios no le da el esperma al hombre, ¿cómo vinieran los humanos? Entonces, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Denle el aplauso a Cristo Jesús. Les tengo malas noticias. Se me acabó el tiempo. Tengo que presentar una niña. Ay, Dios eterno. El tiempo para mí es el factor enemigo de aquí. Qué lindo, Dios. Pero si alguno tiene don de continencia, hermano, gloria a Dios. Eso el Señor lo llamó eunucos. Dice que hay eunucos que nacen eunucos. Otros se hacen y otros los hacen. Oiga bien, hermano. ¿Saben ustedes qué es eunuco? Levanten la mano los que saben qué es eunuco. Si usted lo sabe, ya no necesito yo explicar nada de esto. Para comenzar, eunuco
es alguien que no puede tener relaciones sexuales. Oiga bien, los que nacían así, pero otros los hacían y otros se hacían. Ya usted ya sabe cómo, ¿verdad? Los tenían que castrar. ¿Alguno de ustedes quiere que lo hagan? Existe hoy la ciencia médica. Vaya, usted varón dice yo quiero ser eunuco. Vaya, yo creo que tienen grandes machetes, le cortan y se lo dan a los perros y es todo. ¿Ya? No se crea. Hay otras formas, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a pedir que me pasen. Vamos a presentar una niña hoy. Sorry, pero continuamos con este tema, amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero los que no son eunucos, dijo el apóstol Pablo, no trates de decir yo soy muy campeón, yo sí puedo estar sin mujer. No, porque te va a pasar lo del burro. El burro está amarrado, pero cuando mira una burra, ¿cuántos son de rancho, hermano? El burro puede estar amarrado aquí y mira una burra, se hace para allá y agarra vuelo. ¡Rum! A romper el mecate con el que está amarrado y te fuiste. ¿Quién le dijo que se echara para atrás y corriera fuerte y que iba a romper así el mecate? Entonces hay que defender los burros, ¿no? Alguien de aquí dice es que yo soy bien burra, yo soy bien burro. No diga eso, porque usted tiene la mente de Cristo. Si usted no quiere obedecer es por orgulloso, orgullosa. Pero usted tiene la mente de Cristo. Usted sabe bien que lo que usted está haciendo desobedece a Dios y desagrada a Dios. Porque yo así oigo muchas personas que yo sé que estoy mal, yo sé que le estoy fallando a Dios. ¿Acaso usted no ha escuchado a esa gente? Entonces esa gente no es burra, sabe lo que está haciendo y lo está haciendo con conocimiento. Vamos a presentar hoy a Briana Sofía Navarrete, ¿ok? Hija de nuestra hermana Sandra Melgar y nuestro hermano Franklin Navarrete. Niña que nació el 20 de mayo del año 2018. Bonita y guapa, no se sabe a quién, pero está bonita, no se crea. Bueno, ustedes mírenlos ahí, gloria a Dios. Mírenlo, acérquenle hacia ahí a su esposa, agárrenlo de la mano. Ella es bien seria, la hermana. Yo no sé cómo le hizo Frankie para conquistarla, pero gloria al Señor Jesús, pero ya la tiene aquí. Vamos a presentar este regalo que Dios les dio a mi hermana Sandra, a mi hermano Frank. La Biblia dice claramente en Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos o de Dios. De cierto digo que el que recibe el reino de Dios como un niño, dice, no, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora yo quisiera preguntarle a nuestro hermano Franklin y a nuestra hermana Sandra lo que Dios le mandó a Moisés. Deuteronomio 6, versículo 6, comenzando del 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al andar en el camino,
al acostarte y cuando te levantares. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su carrera y cuando crezca no se apartará de él. Yo quiero preguntarle a mi hermano Frank y a mi hermana Sandra: ¿quieren ustedes comprometerse delante de Dios y delante de esta iglesia, que son los testigos que ustedes van a presentar a su hija? ¿Quieren comprometerse de instruirla en el camino del Señor mientras ustedes vivan? Enseñarles la palabra, formar su carácter emocional y espiritual de ella, enseñarles lo que es la oración y la búsqueda de Dios, y sobre todo traerla a la iglesia. Porque mire, muchos han presentado a sus niños, ¿y a dónde están? No vienen ni ellos. Imagínense. Pero no la vamos a ver con Dios un día, porque nosotros pensamos que todo a Dios se le olvida. Pero dice la Biblia que Dios destinó un libro, que todo se está escribiendo lo que nosotros hacemos. Todo. Lo que hacemos, lo que vemos, lo que pensamos, toditito. Y dice la Biblia: pesado serás en balanza. Escuche bien. Pesados seremos en balanza. Ahora usted sabe lo que era la balanza, la pesa de antes. ¿Se recuerda? Se recuerda. Yo sé que muchos de ustedes no saben porque están jóvenes, pero yo me acuerdo que la pesa era así, una romana, ¿se acuerda? Cuando se le echaba más para acá, se alzaba así. Tenía que estar parejito, un peso cabal, neto. ¿Qué pasaría si el Señor nos pone ahorita? Las obras de santidad serán más que las obras de la carne. Si usted y yo nos pusiéramos en balanza ahorita, ¿cómo daría la báscula? ¿Estaría bien aniveladita? ¿O las obras de santidad estarían mejor así? Qué lindo Dios. Por eso lo que le digo a ustedes se lo digo a todos, que sí, instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, porque puede ser que Él sea el pastor que sigue, puede ser que Él sea el evangelista que sigue, puede ser que Él sea el músico que sigue, la cantora que sigue, la diaconisa que sigue. Escuche bien, pero si no los instruimos, andan en la droga, en las pandillas. No estamos haciendo el trabajo de Dios. Vamos a presentarlo. Vamos a orar. ¿Te gusta el micrófono? Qué lindo. ¿Cómo crecen los niños tan rápido? En este momento vamos a presentar a Brianna Sofía. Qué lindo Dios. No sé si los hermanos saben, pero ¿qué significa la palabra Sofía? Pero es una palabra muy bonita. Conocimiento. Oiga bien. Padre, estoy delante de ti como tu siervo, Señor, que me ha puesto en este lugar. Yo vengo a presentar, Señor, delante de ti a Brianna Sofía Navarrete Melgar, delante de tu presencia. Este regalo que tú le diste a mi hermano Franklin y a mi hermana Sandra, que sin duda alguna lo esperaban, lo anhelaban, lo deseaban dentro de su corazón. Y aquí podemos ver que tú cumples. Tú dices: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Al tiempo tuyo, Señor, tú les contestaste esa petición del corazón. Así como lo hiciste con Abraham, así como lo hiciste con Jacob, Isaac,
así como lo hiciste con Zacarías y muchos hombres más tuyos de la Biblia. Yo presento, Señor, a esta niña delante de tu presencia. Ellos se han comprometido a instruirla en tus caminos, a enseñarles, para que ella pueda llegar a ser un vaso útil que tú uses en tu obra. En lo que usted le plazca, Señor, enseñarla, usarla para la gloria tuya. Ellos la traen a ti, Señor, para que usted haga un instrumento de ella como usted le plazca. Ahora, como tu siervo, Señor, la presento y te pido que la tomes en tus manos y que ángeles, Señor, sigan acampando y cuidando alrededor de ella, que cuides de su vida, de su cuerpo, de su salud, y que le des el desarrollo y el crecimiento moral y espiritual y físico, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor amado, que las bendiciones tuyas se volquen sobre esta niña. Que la bendición gloriosa del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo esté siempre con esta niña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Cristo. Amén y amén. Gracias a Dios. Mira para allá, mami, dile a las hermanas que tienen transmisión y motor bueno que comiencen a tener más. Vamos a ver. Y queremos que sigan teniendo más. Amén o no amén. También jóvenes, ni 30 años y ya no quieren. Pues yo los miro de 25. A ver si me invitan a comer. Qué lindo. Yo estoy contento, estoy feliz, hermanos, porque podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo quisiera invitarles para que a la tarde no se nos quede. Véngase, pero traiga un corazón dispuesto a recibir. Traiga un corazón para levantar sus manos, adorar al Señor, para que podamos traspasar esta atmósfera terrenal, esta atmósfera llena de humo, esta atmósfera saturada por demonios, que podamos entrar al trono de la gracia de Dios con toda confianza, pero que no lleguemos con las manos vacías, que lleguemos con una alabanza, una adoración que salga de lo profundo del corazón, y de esa manera Dios honra a los que le honran. Dios me los bendiga a todos los hermanos que nos visitan. Yo voy a dejar este lugar así, en el nombre del Señor. Los esperamos al rato. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, entregarle nuestros hijos al Señor. La Biblia dice que dejemos que los niños vengan a Él, porque de tales es el reino de los cielos. Es bonito entregarle nuestros hijos. Es la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, que sean servidores de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a orar por la ofrenda. Y mientras pasan mis hermanos, le queremos dar la bienvenida a alguien que nos visita, Joana Castillo Méndez. Joana Castillo Méndez, le damos la bienvenida. Puede levantar su mano. Dios le bendiga. Esta es su casa y esta es su familia. Bienvenida. Así oramos, hermanos. Gracias, amado Dios y buen Padre, por el privilegio que nos da, Dios mío, de estar en su casa. Gracias, Dios mío, por mi hermano Frank, su esposa y su niña, Dios eterno. Síguelo bendiciendo a ellos, mi Dios amado. Así también, de la misma manera, bendice, Dios mío, a todos los que van a ofrendar de Asmar, Padre Celestial. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Así pueden pasar, mis hermanos.
única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a dejar el tiempo a los jóvenes mientras suben los niños. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Hoy esta mañana estuvimos compartiendo la palabra de Dios con los jóvenes y tuvimos un tema que es la obediencia. Y sin obediencia no tendremos victoria. Y la obediencia significa oír, escuchar con atención, prestar atención y obedecer. Y en concreto es practicar la obediencia. Tuvimos el ejemplo donde en Lucas 6:47, donde el Señor Jesucristo nos enseña, dice: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. También miramos en Hebreos 3:15 que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Y así tuvimos el ejemplo de Abraham, de Josué, de personajes que fueron obedientes y tuvieron un puesto grande ante Dios. Amén. Y así voy a pasar el micrófono a cada uno de los jóvenes para que compartan qué fue lo que aprendieron esta mañana, hermanos. Que Dios les bendiga. El Señor hoy quiere enseñarnos que nosotros como hijos suyos no debemos ser desobedientes y que seamos fieles, que conozcamos su palabra, que a Él no le hace feliz ningún sacrificio material ni carnal. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo aprendí hoy de obediencia que no hay que obedecer a sus padres. Dios le bendiga, hermanos. Yo aprendí que hay que practicar la obediencia para entrar al reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. Yo aprendí que para Jesús es más importante la obediencia que cualquier otra cosa que nosotros hagamos, porque podemos tomar en ejemplo a nuestro padre Abraham, cómo él obedeció a Dios y no cambió su mente al decir que no iba a entregar a su hijo, sino que él hasta cuando llegó al monte fue cuando Dios le dijo que podía hacer un holocausto con un animal en lugar de entregar a su hijo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Yo aprendí que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Lo que yo aprendí hoy es que la obediencia es, si no tienes obediencia no traes victoria. Es lo que dijo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo aprendí que tenemos que obedecer a Dios en todo. Amén. Que el Señor les bendiga. A nosotros como cristianos tenemos que obedecer y ser obedientes en la palabra del Señor, porque si solo venimos a oír y no practicamos, no hacemos lo que el Señor nos dice, estamos siendo desobedientes y eso al Señor no le agrada. Porque si nosotros seguimos siendo desobedientes, no podremos entrar al reino de los cielos. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén, hermanos. Eso fue lo que estuvimos enseñando con los jóvenes y la palabra de Dios también nos enseña. Dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor,
en tu nombre hicimos muchas cosas, expulsamos demonios, hicimos sanidades, todas esas cosas. Pero dice el Señor, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Y dice también, dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. La obediencia es importante para todos. La obediencia tiene que estar sobre todo puesto que tengamos en la iglesia, ya sea como predicador, pastor, ujier, todo lo que hagamos aquí en la iglesia, sobre todo tiene que estar la obediencia, porque sin obediencia caminaremos ciegos y caeremos a un hoyo. Amén. Bueno, el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Así dejamos el lugar a la tribu de Judá. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué fue lo que aprendimos en esta mañana. A ver, niños, ¿cuál fue el tema? ¿Oyeron? No, no se oyó. A ver, una vez más. A ver, los de aquel lado. A ver, ¿cuál fue el tema? Sí, podían agarrar a los niños, por favor, hermanos. Gloria a Dios. A ver, una vez más, el tema. Lo más importante es el amor. ¿Y el texto? El amor es sufrido, es benigno, el amor no es el amor no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Primera de Corintios 13:4. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, estuvimos aprendiendo sobre el amor y algo que le decíamos a los niños, dice la historia que en la ciudad de Corinto tenían unos dioses a quien ellos adoraban. Todos hemos oído de la diosa Afrodita, que dicen que era la diosa del amor. El pueblo de Corinto ellos tenían a esa diosa y el templo de Apolo, y ese dios también era un dios de la belleza. Y nosotros le decíamos a ellos que ellos tenían ese concepto de esos dioses, que era para ellos eso era el amor, pero en realidad Dios tenía que hacer algo y decirles y enseñarles qué es el verdadero amor. Y Dios tuvo que mandar al profeta a Pablo para que les enseñara el verdadero amor. Dice la historia que ahí él empezó a hacer una pequeña iglesia fundada en la fe. El apóstol Pablo les empezó a enseñar a esa gente, hermanos, levantó esa iglesia para enseñarles del amor. Dice que ahí el apóstol Pablo estuvo 1 año y medio en la ciudad de Corinto, hermanos, y el Pablo se tenía que regresar. Y al año y medio, cuando él estuvo ahí, que fundó esa iglesia, le vio y yo me imagino que dijo, ya la iglesia ya está establecida, ya me voy a regresar. Dice que Pablo se regresa, pero cuando él estaba ya en su lugar, que vino un mensajero y le dijo, Pablo, mira, la gente ya perdió su amor. Pablo tenía que hacer algo. He ahí porque escribe la primera carta de Corintios, hermanos, y la podemos ver ahí en la Biblia. Ahí está. El apóstol Pablo dejó esa carta establecida, no nada más para aquella iglesia, sino para la iglesia de hoy en la actualidad, que somos nosotros, que muchas de las veces nosotros como cristianos decimos que tenemos amor, pero en realidad a veces entre nosotros mismos nos peleamos y eso no le agrada a Dios. Por eso Dios tuvo que dejar esa carta, tuvo que levantar a Pablo. Y dice que Pablo tuvo que regresar y volverles a enseñar. En el segundo viaje les tuvo que enseñar que era el amor de Dios, que el amor que teníamos que tener nosotros. Así como Pablo estableció y Dios estableció ese amor es el que nosotros debemos de tener.
Y en esta mañana le voy a dejar el lugar a los niños que digan con sus propias palabras qué fue lo que entendieron. Yo aprendí que nosotros enseñamos el amor de Dios y nada a cambio. Yo aprendí que el amor es lo más importante en nuestra vida. Yo aprendí que el amor es querer a otros. Yo aprendí que si tenemos que alabar a Dios y Dios va a estar con nosotros y Dios le ama y Él se murió por nosotros. Dios le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Yo aprendí que el amor es de pensar en otras personas. Dios está con nosotros porque tenemos tarea. Yo aprendí que tenemos que amar a los que tienen envidia. Yo aprendí que tenemos que tener amor a otras personas. Yo aprendí que el amor es importante para todo el mundo. Yo aprendí que el amor es sufrido y no tiene envidia y es bondadoso. Yo aprendí que el corazón es benigno. Yo he aprendido que el amor de Dios es maravilloso. Yo aprendí que el amor, tú tienes que ayudar y amar. Dios les bendiga, hermanos, y también les queríamos recordar, ¿verdad?, que ya solo nos queda una lección en nuestra guía dominical, que muchos de los niños tienen, algunos no, pero les compartimos. Esta guía dominical cuesta $6 para cada estudiante y nos dura casi más de 6 meses. Si podemos invertir un poco, ¿verdad?, en la educación de los niños, le pueden acercar con la hermana Liliana o conmigo, porque ya las necesitamos ordenar, que ya tarda un poco para llegar. Y cualquier pregunta que tengan, ¿verdad?, nos se pueden acercar hacia nosotros. Recuerden también que la hermana ya les dio tarea para el siguiente examen. Si ustedes le preguntan a su hijo y no tienen las hojas, favor de acercarse hacia nosotras. Tenemos algunas extras, pero también queremos que sean responsables. Si ya les dimos una, es importante que ellos las puedan mantener en un lugar que ellas puedan estar repasando, ¿verdad? Y es todo, hermanos, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué importante es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios es grande. Hay que empezarle a pedir al Señor de ese amor. Anoche el pastor nos hablaba de que pedimos presencia y presencia, pero no pedimos los frutos del Espíritu Santo. Y el primer fruto es amor. Y si tenemos amor, hermanos, tenemos una iglesia unida. Así dejamos a los soldaditos de Cristo, el ejército de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Están gozosos? Amén. Dios está más de verlos a cada uno de ustedes y ver a estos niños. Mira, el día de hoy la hermana Carla no pudo estar presente y hoy me pusieron a suplir hoy en este día. Entonces, el día de hoy vimos un tema muy importante que es el amor de Dios. Entonces, ellos van a explicar lo que ellos aprendieron el día de hoy. Pero antes que nada, vamos a preguntarle a los niños cuál fue el tema del día de hoy. Lo más importante es el amor. Amén. ¿Cuál fue el texto que vimos el día de hoy? A ver. 1 Corintios 13, 1 al 13. ¿Cuál fue el texto que iban a memorizar el día de hoy? Primera de Corintios 13, 4.
de hoy cada uno de ellos va a explicar qué fue lo que entendieron en la clase. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué aprendió? Tenemos un corazón limpio. Yo aprendí que si le das algo a una persona y si no lo das con amor, para nada sirve. Yo aprendí que el amor es grande y maravilloso. Yo aprendí que nunca no te alejes de Dios. Yo aprendí que su corazón que sentir de amor. Yo aprendí que el amor no tiene envidia. Yo aprendí que el amor es sufrido. Yo aprendí de tener un corazón limpio. Yo aprendí de que si alguien te golpea, tú tienes que perdonarlo y que sea Dios les bendiga, hermanos, y sigan motivando a los niños, ¿verdad? Los niños, ellos, Josué va a decir el texto del día de hoy. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene jactancioso, no se envanece. Mire, con solo escuchar a los niños que mencionan la palabra amor, se puede ver su rostro feliz, ¿verdad? Entonces es el amor que Dios nos da y que nosotros, pero ellos como niños deben de tener, ¿verdad? Entonces nosotros, siempre ustedes motiven a los niños, ¿verdad? De que tiene que haber ese amor de Dios, que no importa la circunstancia, no importa quién nos lastime, las cosas que puedan venir a su vida, ellos tienen, como dijeron, ellos tienen que tener un corazón limpio. Y que Dios los bendiga, hermano. Bendito Dios. Y así dejamos el lugar a las estrellitas. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Estamos gozosos, ¿verdad? Amén, aleluya, porque nos ha dado una nueva victoria. Estamos aquí en este lugar. Pues en esta mañana, ¿cuál fue el tema que aprendimos, niños? El corazón de Dios 13:1-13. Primera de Corintios 13:1-13. Que estábamos con ellos coloreando este corazón. Entonces aquí en este corazón les ilustramos aquí, ¿verdad? Desde dice primera en Juan 3:16, que dice Dios es amor. Entonces ellos, ¿verdad?, estaban coloreando este corazón y ellos lo que quieren dar a entender que el amor de Dios es grande y pues nosotros lo tenemos que tener en nuestros corazones. Y en esta mañana vamos a cantar un canto para la gloria del Señor con ellos, así a capela. Acompáñennos, hermanos. El amor de Dios es maravilloso. 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 Grande es el amor de Dios.
cantaron muy bonito ellos, hermanos, pero pues aquí les da pena, ¿verdad? Pero les animamos que siempre traigan a sus niños, hermanos, y pues hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Lo más importante en nuestra vida, que es el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor tan grande que cubre una multitud de pecados. En esta mañana ellos aprendieron de ese amor, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios, Jacob? El amor de Dios, el amor de Dios. Amén, aleluya. El amor de Dios es maravilloso, hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos, amándonos los unos a los otros, y Dios nos dará siempre la victoria, porque dice que donde hay amor hay una multitud de pecados cubiertos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver las virtudes de nuestros hermanos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a los niños, a las maestras y a los padres. Y así vamos a estar dando la asistencia de este día, hermanos. Vamos a empezar con los jóvenes. Asistencia 10, Biblias 8. Tribu de Judá, asistencia 13, Biblia 7, ofrenda $16. Soldaditos de Cristo, asistencia 10, Biblias 8, ofrenda $7. Estrellitas de Cristo, asistencia 10, Biblias 4, ofrenda $10. Adultos, asistencia 50.